Buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Verónica Mastini, gerente de marketing de Life Sciences Latinoamérica. Quiero agradecerles a todos a ustedes por participar en nuestro primer webinar. Nos toca atravesar globalmente y para nuestra región de manera particular un momento muy especial. Y en nuestros países se está comenzando con la reapertura de manera paulatina y poco a poco nos vamos adentrando en el concepto de la nueva normalidad. En este webinar veremos las herramientas y soluciones necesarias para garantizar y retornar a la actividad bajo condiciones adecuadas respecto al SARS-CoV-2 en materia de salud, higiene y seguridad para nuestros empleados y clientes. Es para mí un enorme placer y orgullo presentarles a Elena Pérez. Ella es nuestra gerenta de calidad de alimentos para Latinoamérica y es quien lidera el funcionamiento de los laboratorios de microbiología de alimentos de toda la región. Elena es microbióloga industrial con casi 20 años de experiencia en los laboratorios de control de calidad de alimentos, auditora interna en la norma ISO 17025 y HACCP. Es líder en los procesos de confirmación y validación de los métodos microbiológicos, tanto cualitativos como cuantitativos, y también es líder en el diseño de pruebas de estabilidad para la determinación del vida útil de los productos de consumo masivo. Vamos a dar comienzo entonces. Gracias, Elena. Tienes toda nuestra atención. Buenos días a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Ya saben, mi nombre es Elena Pérez. Verónica, muchísimas gracias por esa presentación. Vamos a hablar el día de hoy de cómo garantizar la continuidad y la reapertura de su empresa con el control del SARS-CoV-2, virus causante de la enfermedad COVID-19. Vamos a iniciar esta presentación de acuerdo con la cultura de ALS, donde la seguridad es la prioridad. Es importante resaltar que todos nuestros laboratorios están trabajando bajo estrictos protocolos de bioseguridad, el uso del tapabocas, el constante proceso de limpieza y desinfección de manos, el constante proceso de limpieza y desinfección de áreas, el distanciamiento social, y utilizamos una app para el monitoreo de la salud de todos nuestros equipos operativos, de todo nuestro personal operativo y el personal que se encuentra realizando home office. Yo trabajo en ALS hace 4 años. ALS es una compañía líder en laboratorios de análisis, inspección y certificación. Tenemos presencia en más de 50 países alrededor del mundo. En más de 65 países alrededor del mundo, con aproximadamente 350 sedes con diferentes líneas de negocios o servicios. Se cuenta con más de 15,000 empleados con una alta competencia técnica. Todos nuestros laboratorios trabajan bajo estrictos lineamientos de calidad basados en la norma ISO 17025. ALS está presente en el mercado hace más de 40 años y se procesan un poco más de 40 millones de muestras por año. ALS fue fundada en 1863 en Australia. Su presencia en Latinoamérica comienza en el año 2012 en México con un laboratorio ambiental de servicios ambientales. Tiene para el año 2012, 10 años después, ya teníamos presencia en Argentina, Brasil, Perú y Ecuador, también con el servicio de ambiental. A partir del año 2016, ALS con su negocio de Life Sciences empieza a abrir nuevos horizontes. Adquirió un laboratorio en Colombia para el servicio de food y en el 2017 en Brasil también para el servicio de food. Todos nuestros laboratorios de alimentos, de control de calidad de alimentos, incluyen análisis microbiológicos, físico-químicos, nutricionales y estudios de vida útil, tanto en tiempo real como en tiempo acelerado. Para el año 2018 en Brasil también adquiere un laboratorio de farma y el año pasado su más reciente adquisición fue en México, también con un laboratorio de farma, ampliando su experiencia en el servicio de Life Sciences con ambiental, food
y Pharma. ALS tiene muy claro cuáles son los principios y los objetivos al brindar un servicio a nuestros clientes. Y todos nuestros líderes se han preocupado porque cada una de las personas que trabajamos en la compañía interioricemos los valores que son nuestros pilares para desarrollar absolutamente todos nuestros negocios. Creer en nuestra capacidad, la seguridad es una prioridad, ya lo conversamos al principio de la presentación, el trabajo arduo y mejora continua, exceder las expectativas del cliente, honestidad e integridad, desarrollo de personal, hacerlo mejor y celebrar el éxito. Nuestra propuesta de valor está basada en la ciencia, el servicio y la confianza. Nosotros tenemos como objetivo principal superar las expectativas de nuestros clientes y ser ese aliado estratégico para trabajar con innovación, con ciencia, con tecnología, con mejores tiempos de respuesta, con procedimientos estandarizados para que todos nuestros clientes puedan tomar decisiones informadas en tiempo real. Es por esta razón que ALS a nivel global ha desarrollado en muy poco tiempo un nuevo servicio para apoyar a aquellas empresas y sobre todo aportar nuestro granito de arena a la situación que estamos viviendo a nivel global, a esta pandemia que nos está afectando y también en aportar para la reactivación económica de cada uno de nuestros países. Para Latinoamérica es muy claro que la mayoría de nuestros países han estado en cuarentena y han empezado a desarrollar programas para hacer esta apertura o esta reactivación económica. Por lo tanto, hemos diseñado un servicio integral basado en el monitoreo del virus SARS-CoV-2, que es causante de la enfermedad que todos conocemos como el COVID-19 y sobre todo se ha esforzado por destinar laboratorios específicos para realizar este tipo de análisis. Ha desarrollado laboratorios de virus en muy poco tiempo para poderles brindar a ustedes este servicio. Los objetivos que se han planteado para ofrecer para desarrollar este nuevo servicio integral de monitoreo de COVID-19 es: 1, mantenga la continuidad de su negocio o su empresa. Como lo comentaba, los gobiernos de muchos de nuestros países han decidido realizar una apertura económica de forma paulatina, entonces ha desarrollado lineamientos basados en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esto quiere decir que muchas de nuestras empresas, establecimientos o negocios deben cumplir con algunos requisitos legales para obtener esos permisos de apertura o de continuidad. El segundo objetivo es proteger la salud de sus empleados, es simplemente evite los contagios, es hacer seguimiento a los empleados para determinar si alguno ha tenido síntomas, si ha estado en contacto con personas contaminadas o si está contaminado. Y el último objetivo es asegure la inocuidad, disminuya ese riesgo de contaminación y prevenga esos riesgos operacionales que pueden afectar la continuidad de su negocio. La enfermedad del COVID-19 se puede transmitir de dos formas. La forma de contagio directa y la forma de contagio indirecta. Entonces, de forma de contagio directa es de persona a persona. ¿Cómo puede ser? Sabemos que la principal forma de contagio es el contacto con esas gotículas contaminadas o con esas partículas de saliva que pueden llegar a tener un contacto cercano a menos de 1 metro con una persona que presenta unos síntomas respiratorios que pueden ser tos o estornudos. O también tenemos otra forma de contagio que es cuando las personas están enfermas, pero no presentan esa sintomatología. El simplemente hecho de hablar, de modular, eso también genera esas partículas y pues obviamente eso también es una forma de contaminación. Tenemos
la forma de contagio indirecta, que es cuando estas partículas llegan a las superficies y pues es probable que las personas se puedan llegar a contaminar. Esto es también una forma de autoinoculación, ya que las personas tocan esas superficies contaminadas y pues obviamente pueden llegar a tocar esas mucosas, boca, nariz, ojos, y es así como puede llegar a contaminarse. Los servicios que hemos diseñado son servicios que contribuyen a realizar un mayor control, que contribuyen a la prevención de la contaminación del COVID-19. Estamos hablando de un monitoreo ambiental, frotis de manos, frotis de superficie. Hemos diseñado unas auditorías para verificar los protocolos de bioseguridad, el análisis de aguas residuales y hemos diseñado una herramienta que se llama Visual. Voy a hablar de cada uno de estos servicios a continuación. Lo primero que voy a hacer es hablar o mencionar la supervivencia del virus en las superficies. De acuerdo a los estudios científicos realizados, se puede determinar que la supervivencia del virus del SARS-CoV-2 en superficie es de varios días o de horas. Por ejemplo, en plástico tenemos que son 5 días, en aluminio de 2 a 8 horas, en látex 8 horas, en acero 2 días, papel y madera de 5 días y pues vidrio 4 días. Entonces, viene la pregunta de ¿por qué analizar frotis de superficie? Entonces, voy a retomar. Tenemos la forma de contagio indirecta, es cuando, pues claramente esas partículas se depositan en las superficies y de modo que estas personas pueden contraer el virus y si tocan esta superficie o si tocan estos objetos y más tarde pues obviamente se tocan la nariz, la boca y los ojos, entonces pueden llegar a contaminarse. ¿Y qué vamos a lograr nosotros analizando las superficies? Entonces vamos a evitar el riesgo de contaminación cruzada, vamos a verificar que los procesos de limpieza y desinfección sean los adecuados e indirectamente vamos a evaluar que esa solución desinfectante que nosotros estamos utilizando sea eficaz frente a la eliminación no solamente de los virus, sino también de microorganismos patógenos, que esa concentración de desinfectante que nosotros estamos utilizando sea la adecuada. Los tiempos de contacto, esos tiempos son supremamente importantes porque es el tiempo en el que el desinfectante actúa sobre los microorganismos, bacterias o virus para que sean eliminados y podemos evaluar que la frecuencia de esos procesos de limpieza y desinfección. Con el análisis de coronavirus en superficie, nosotros vamos a verificar la eficacia de los planes de limpieza y desinfección ambiental y de superficies, de acuerdo con el tipo de instalaciones. Esto puede ser cualquier instalación, nosotros podemos hacer estos análisis y de esta forma pues vamos a contribuir y vamos a contener esa propagación del virus y vamos a prevenir el contagio con el COVID-19. Aquí tenemos otro servicio que hemos diseñado que es el frotis de manos. ¿Y por qué vamos a analizar las manos del personal? Como ya sabemos, una de las principales fuentes de contagio del COVID-19 es el contacto de persona a persona o de superficie a personas. Tenemos que también tener en cuenta que, por lo menos en el caso de la industria de alimentos, el manipulador de alimentos siempre es el principal foco de contaminación. Entonces, pues se debe verificar que esos procedimientos de limpieza y desinfección de manos sean los adecuados, que se estén realizando
en cada cambio de actividad, que el procedimiento de limpieza y desinfección de manos sea el adecuado. Repito, pues, desde que nuestro objetivo es ayudar a garantizar la continuidad de su negocio a través de la seguridad de sus instalaciones, de sus productos y servicios, además de contribuir a la seguridad y a la salud de los clientes y de los trabajadores. Para de esta forma, pues nosotros prevenir el contagio con el virus SARS-CoV-2 o la enfermedad del COVID-19. Con el fin de garantizar la viabilidad del proceso, las muestras son tomadas bajo unos rigurosos procedimientos y hemos diseñado un transporte de las muestras. Estas muestras se hacen por medio de un cultivo de transporte viral, mediante el cual de esta forma nosotros garantizamos la conservación de las muestras. Todos los procedimientos que nosotros utilizamos o que hemos diseñado para nuestros servicios que estamos ofreciendo son procedimientos que han sido validados bajo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Hemos utilizado o hemos diseñado el uso de insumos específicos para garantizar la confiabilidad desde el proceso de toma de muestras. Utilizamos hisopos de rayón y unos medios de cultivo de transporte viral específicos para garantizar la conservación de ese genoma viral. Adicionalmente, hemos diseñado unos protocolos de bioseguridad. Esos protocolos van desde la toma de muestra hasta el transporte de muestras, luego en la recepción de los laboratorios y el análisis de laboratorio, en el laboratorio. Muchas veces cuando ustedes ven esta diapositiva donde el virus está en el aire, muchas veces las noticias dicen el SARS-CoV-2 es un virus que no es aéreo. De acuerdo, estamos de acuerdo con que este virus no se encuentra en el aire. Sin embargo, la transmisión de áreas en las áreas, el virus del COVID-19 podría ser posible en circunstancias o en lugares específicos donde se pueden generar aerosoles. Por ejemplo, clínicas, hospitales, habitaciones donde se encuentran los enfermos, salas de cirugía, pero también es cuando nosotros estamos en una empresa donde estamos unos turnos de trabajo. Ahí también nosotros podemos ver que se tiene una capacidad o un riesgo de contaminación. Recuerde que nosotros tenemos dos formas: unas personas que se encuentran enfermas y que presentan síntomas, y también personas que están contaminadas con el virus, pero también están que no presentan ningún síntoma de la enfermedad del COVID-19. Entonces, esto puede ser pues un posible foco de contaminación. Un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España alerta que existe una posibilidad de que esas gotículas o que esas partículas de saliva puedan permanecer en el aire durante horas. Entonces, la consecuencia sería que nosotros provocaríamos ambientes contaminados y peligrosos, lo cual podrían ser un foco de contaminación cuando las personas están en contacto con esas empresas al pasar y pueden llegar a contaminarse. Entonces, nuevamente, comento que los objetivos de este servicio integral es prevenir.
Otras de las preguntas que hemos nosotros obtenido de nuestros clientes es ¿por qué buscar el SARS-CoV-2 en aguas residuales? Entonces, la principal fuente de contaminación del SARS-CoV-2 es definitivamente la mucosa respiratoria. El virus puede también llegar a infectar el epitelio intestinal, de acuerdo a los estudios científicos o lo que se ha logrado conseguir sí, con los estudios científicos que se han realizado. Es habitual que los pacientes presenten síntomas gastrointestinales con episodios de diarrea en los primeros estados de la enfermedad. Esto está asociado a la excreción de grandes cantidades de virus en heces, incluso después de que el virus deje de detectarse cuando se toman las muestras nasofaringeas. Incluso el virus también ha sido detectado en las heces de pacientes que no presentan síntomas. Entonces, un valor añadido para el control de la presencia del SARS-CoV-2 en aguas residuales es, uno, que permite detectar la circulación del virus presente no solo en pacientes con síntomas, sino también en pacientes infectados que son asintomáticos. Y lo segundo es que la vigilancia del SARS-CoV-2 en aguas residuales constituye una herramienta de alerta rápida para anticipar la aparición de casos y permite una mejor preparación frente a una probable nueva ola de la pandemia. Esto igualmente toma mucha importancia porque puede ser un indicador indirecto de la presencia del virus en las instalaciones de una industria, de un establecimiento, de un supermercado, etcétera, y debido a que seguramente pues, han circulado personas que han estado contagiados con el COVID-19. Otro de los servicios que hemos decidido ofrecer para nuestros clientes es que ALS ha preparado una lista de chequeo para verificar esos protocolos de seguridad implementados en las empresas. Esto con el objetivo de revisar si estos protocolos pues ayudan a mitigar, a controlar ese contagio o esa propagación de la enfermedad del COVID-19. Los aspectos que se han tenido en cuenta son los siguientes: el lavado de manos, el distanciamiento físico, los elementos de protección personal, los procedimientos de limpieza y desinfección, el manejo de residuos, la vigilancia de la salud de los trabajadores y las medidas locativas. También hemos diseñado, como lo comenté, el Visual. El Visual es una herramienta que ha diseñado el equipo de desarrollo de ALS. Nos permite tener unos resultados gráficos. Se utiliza el plano del área de muestreo, el área donde se van a tomar las muestras, y adicionalmente pues permite tener una estadística de los resultados obtenidos. Entonces, ¿qué queremos ofrecer con el Visual? Tenemos un plano de una empresa. Aquí tenemos un plano en 2D. Podemos tomar la muestra. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos un mesón. Este mesón, perdón, voy a... Aquí tenemos este mesón. En este mesón tomamos dos análisis, dos muestras. Una nos dio presencia del COVID-19, aquí tenemos en rojo, y en otra tenemos ausencia del COVID-19. Aquí, por ejemplo, tenemos otras muestras. Aquí se tomaron 4 muestras, de las cuales 3 de los swabs que nosotros tomamos salieron ausencia de COVID-19
que se ve en color verde, y tenemos el rojo, que una de esas muestras pues nos dio presencia del COVID-19. Entonces, el visual permite asociar esos resultados a un punto de una imagen y representarlos en un gráfico circular de porcentaje cuando es aceptable o no aceptable en este punto. Esto le da a los clientes una representación rápida y clara de los puntos críticos donde los problemas pueden estar presentes en el entorno. Podemos utilizar, obviamente necesitamos que nuestros clientes nos den los mapas o las imágenes de las áreas donde vamos a tomar las muestras. Estas imágenes pueden ser en 2D o en 3D y puede aplicar para cualquiera de nuestros posibles clientes, una fábrica de comidas, un restaurante, una línea de producción, un supermercado, un gimnasio, bueno, etcétera. Teniendo claro ya cuáles son los servicios que nosotros estamos ofreciendo y hablando cada uno de los servicios que nosotros vamos a ofrecer, ahora vamos a entrar en un tema donde nosotros vamos a hablar cuáles son los métodos a nivel de técnicas que vamos a utilizar para poder decir el resultado es positivo o el resultado es negativo para el SARS-CoV-2 o el COVID-19. Aquí voy a hacer un paréntesis, voy a hacer una claridad y quiero mencionar 3 conceptos básicos, que es el virus, qué es un virus, qué es el ADN y qué es el ARN. Entonces, los virus son un conjunto microscópico de material genético con una envoltura molecular. Este material genético puede ser ADN o puede ser ARN. El ADN es una molécula bicatenaria, es decir, que tiene 2 cadenas que están presentes en todos los organismos, como lo son los animales, las plantas y los virus, y contiene el código genético o ese esquema genético de la forma en que estos organismos se crean y se desarrollan. El ARN suele ser una molécula monocatenaria, o sea, una sola cadena que copia, transcribe y transmite partes del código genético a las proteínas para que éstas puedan sintetizar y llevar a cabo funciones que hacen que los organismos sigan viviendo y sigan desarrollándose. Estas actividades de copiar, de transmitir, de transcribir, se lleva a cabo en distintas variaciones del ARN. Aquí es importante mencionar que el coronavirus o el SARS-CoV-2 contiene únicamente ARN. Pertenece al género de los betacoronavirus y está relacionado con el síndrome respiratorio agudo. Entonces, teniendo claro estos conceptos, vamos a hablar sobre el método de análisis que nosotros vamos a utilizar. El método es básicamente el Charité Berlin. Este es el método que ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud. Este método consta de 2 etapas. El primero es la extracción del ARN y la segunda etapa es la parte de amplificación y detección del ARN del SARS-CoV-2 por medio de una PCR en tiempo real. Entonces, vamos a hablar de la extracción del ARN. Nosotros tomamos la muestra y empezamos con el proceso de extracción. El proceso de extracción tiene 3 etapas: la lisis, la purificación y la elución. En la parte de la lisis es cuando nosotros simplemente vamos a romper las células. Después viene la parte de purificación.
La parte de purificación se puede hacer por medio de soluciones químicas, por medio del método de columnas o por medio de perlas magnéticas. En la parte de purificación es cuando vamos a eliminar absolutamente todas esas sustancias, esas materias orgánicas, esas bacterias o los virus que pueden llegar a tomarse cuando nosotros estamos haciendo el frotis de superficie o estamos analizando un frotis de manos o el agua. Etcétera. Entonces es ahí donde nosotros vamos a purificar el ARN. Después viene la etapa de elución, que es cuando nosotros extraemos ese ARN de la muestra. Ya después viene la segunda parte, que es la amplificación y detección del ARN por medio del PCR en tiempo real. Entonces, ese ARN que nosotros hemos purificado se lleva al equipo de PCR, se procede a realizar una transcripción inversa. Recordemos que yo les había comentado que el virus SARS-CoV-2 solamente tiene ARN, entonces necesitamos que por medio de una transcripción inversa, ese ARN se convierta en ADN. Esto es necesario porque únicamente el ADN puede copiarse y puede amplificarse, lo que es una parte fundamental para el proceso de detección del virus. Una vez sucede la transcripción inversa, en el PCR, donde se someten en el PCR o en el termociclador, se manejan diferentes ciclos de calor y frío para provocar determinadas reacciones químicas que dan lugar a nuevas copias idénticas de esa parte de ADN. Este ciclo se repite una y otra vez para seguir copiando esas partes específicas de ADN. Estas nuevas copias de ADN vírico se tiene unos marcadores que se acoplan a estas cadenas de ADN, emiten una fluorescencia y por medio de la computadora que está conectada al termociclador o al equipo de PCR, pues se presenta en tiempo real el resultado. Generalmente los resultados estamos tratándolos de entregar a nuestros clientes entre las 24 y las 72 horas. ¿Por qué utilizar la transcriptasa reversa en PCR en tiempo real? Esto no quiere decir que los demás métodos para detección del virus, como lo que son las ELISAs, pues no funcionen. En realidad, lo mencioné al principio de la presentación, ALS trabaja con ciencia, con tecnología. Entonces, la PCR en tiempo real es una técnica que es muy sensible, que es muy precisa y que puede ofrecer un diagnóstico confiable. Todos los laboratorios de virología desarrollados a nivel de la TAM cuentan con el PCR en tiempo real y obviamente pues tenemos un personal altamente capacitado para el desarrollo de todo lo que es el protocolo desde la toma de muestras hasta el montaje de análisis de la PCR en tiempo real. Adicionalmente, ¿qué ha trabajado o cómo ha trabajado ALS para garantizar esta confiabilidad de los resultados? Muchos de los kits que estamos utilizando son kits que están relacionados para las muestras en humanos, sangre, mucosas, bueno, etcétera. Entonces, las matrices que nosotros vamos a utilizar son completamente diferentes. Entonces, ALS ha realizado la verificación del método desde la toma de muestra hasta el proceso de extracción del RNA, la amplificación y la detección del virus. Este protocolo se realizó a partir de controles que han sido controles certificados por el CDC de los Estados Unidos. Teníamos un control con una concentración conocida
realizamos varias diluciones de forma seriada y sometemos la contaminación de las matrices y realizamos absolutamente todo el proceso. Con esto también logramos detectar que los kits que nosotros estamos utilizando y los métodos que estamos utilizando, pues permite detectar la presencia del virus desde 10 copias de virus en adelante. Entonces, el método que nosotros estamos utilizando es un método que es bastante sensible. Adicionalmente, ALS ha implementado dentro de su control de análisis la inclusión de varios controles. Está el control interno de extracción, que garantiza la trazabilidad del proceso. Tenemos también el control positivo y el control negativo durante el montaje de PCR. Y hemos también decidido realizar un control externo, que es un virus atenuado, un virus inactivo del SARS-CoV-2, que permite validar desde el proceso de la toma de muestras hasta la extracción y amplificación y detección del RN viral del SARS-CoV-2 o del virus causante del COVID-19. Esto solamente pues para garantizar la confiabilidad de los resultados que nosotros estamos emitiendo. Ya hablamos entonces de los servicios que hemos diseñado, de los métodos de análisis, de los controles y la verificación que vamos a utilizar en cada uno de los laboratorios de ALS para garantizar esa confiabilidad de los resultados. Entonces hemos diseñado unos paquetes de servicios. Esos paquetes de servicios están entre el servicio básico y el servicio integral. El servicio básico consiste en que el personal de ALS puede dirigirse a las instalaciones del cliente y tomar directamente las muestras. Luego, esas muestras son llevadas al laboratorio, se realiza el análisis por medio del PCR y se emite un informe de resultados. O también está la modalidad de que los laboratorios de ALS envíen esos kits para que las mismas personas de las empresas tomen las muestras. No solamente nos estamos preocupando porque nuestros clientes tomen las muestras de una forma adecuada, sino también mandamos ese instructivo de toma de muestra y ese instructivo de cómo se debe manejar las muestras, cómo deben ser esas normas de bioseguridad para el transporte de esas muestras. Luego nos envían todo lo que son los frotis o las superficies, los ambientes, las aguas, nos las envían a los laboratorios, nosotros realizamos las pruebas de PCR y entregamos el resultado. El otro servicio que hemos diseñado es el servicio integral. Aquí las muestras son tomadas por el personal de ALS. Realizamos esa auditoría para verificar estos protocolos de bioseguridad que se han implementado. Hacemos el análisis de PCR en tiempo real, generamos un informe de resultados y pues también utilizamos la herramienta visual donde nuestros clientes, como ya lo comenté, van a tener de una forma muy clara y gráfica los resultados para poder tomar decisiones. La idea que ALS tiene es, obviamente, como lo comentó Verónica y como lo he comentado en el transcurso de esta presentación o de esta charla, es volver a la normalidad, es garantizar esa reapertura económica, es garantizar, mantener esa continuidad de los negocios, de las empresas, de las plantas de producción. Entonces, este servicio puede ser utilizado por muchas empresas, ya sean las empresas de la industria alimentaria, del sector farmacéutico, el sector hotelero, gimnasios, spas. Bueno, aquí nuevamente
todas las personas que tengan esa necesidad de reapertura económica, esa necesidad de mantener sus negocios continuos, esa necesidad de producción, sencillamente pues pueden adquirir o pueden utilizar los servicios de ALS, garantizando de esta forma la prevención de nuevas contaminaciones, la prevención de la contaminación o del posible riesgo de contaminación de las personas que trabajan, de los empleados o de sus clientes, de contaminarse con el COVID-19. Para finalizar, pues no es menos importante, es importante recalcarles que nuestros valores son la base para brindarles a todos nuestros clientes una ALS Experience, que es innovación, ciencia y tecnología, que ALS brinda un servicio integral de monitoreo ambiental para el control del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad del COVID-19, y que el objetivo de este servicio es mantener la continuidad de los negocios, mantener la continuidad de las empresas, proteger la salud de sus empleados, de sus clientes y disminuir pues esos riesgos de contaminación cruzada. Les agradezco muchísimo nuevamente su asistencia. Agradezco el tiempo y pues que nos hayan permitido brindarles a ustedes estos conocimientos sobre el manejo del COVID-19, sus formas de contaminación, las formas de contagio y sobre todo pues que nos hayan permitido llegar a cada una de sus empresas dándoles pues unas alternativas siempre para el control de los contagios del COVID-19 y que nos permitan ser esos aliados estratégicos de cada uno de nuestros posibles clientes para poder controlar y contribuir a evitar que esta pandemia se siga extendiendo y sobre todo pues la reapertura de las empresas y de mantener pues la continuidad de nuestros trabajos, de nuestros empleados. Muchísimas gracias. Estoy atenta si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Verónica. Muchas gracias, Elena, por toda tu exposición. Ha sido un placer escucharte. Te voy a pasar algunas consultas que fueron haciendo en el transcurso de tu exposición. Una de las primeras consultas fue si hay información de la supervivencia del virus en la comida. Bueno, en realidad no hay un estudio científico que indique que los alimentos son una fuente o son una vía de transmisión del coronavirus o del COVID-19. La principal recomendación de las autoridades sanitarias es mantener las buenas condiciones de manipulación e higiene de los alimentos. Antes de manipular los alimentos hay que lavarse y desinfectarse las manos. La evidencia que hay es que sí hay algunos coronavirus que son estables en estado de congelación y de refrigeración, por lo tanto, pues surge la duda sobre la supervivencia en los alimentos. Lo que sí podemos indicar hasta el momento a los estudios que han hecho sobre el SARS-CoV-2 es que sobrevive en las superficies. Entonces los alimentos pueden ser vectores, ya que la mayoría de ellos, pues de los alimentos que encontramos en los supermercados están empacados ya sea en plástico o en cartón, y pues esas superficies, según los estudios que se han realizado, pues sí han considerado la supervivencia del virus. Entonces, pues lo que yo podría decir es que en este momento pueden ser vectores del SARS-CoV-2, pero definitivamente el SARS-CoV-2, al ser un virus que solamente tiene ARN, es necesario o requiere de una célula viable para reproducirse y desarrollarse. Entonces, por ahora, esta es la única información que se sabe. Este virus todavía está en estudio, entonces eso es lo único que podría aportar.
¿En qué consiste su control positivo? ¿Es un gene block clonado o es un ácido nucleico viral purificado y clonado? Bueno, el control positivo que nosotros estamos utilizando para garantizar la confiabilidad del resultado es un control externo. Estamos manejando un virus que es atenuado, un virus que es inactivado del SARS-CoV-2. Este es un insumo que compramos a una empresa alemana y esta pues cuenta con todos los requisitos y certificados de calidad. Respecto a los controles positivos y negativos dentro del proceso de PCR, pues son los que básicamente traen los kits que se están usando. Estos hacen parte, el control positivo hace parte de los extractos del DNA vírico, y el control negativo pues simplemente es una muestra de medio de cultivo de transporte viral sin contaminar. La siguiente consulta. ¿Cuál sería la frecuencia que recomiendan hacer los test en superficies, manos, agua y aire? Esta pregunta es bastante interesante, pero lo primero que hay que recordar es que el análisis del SARS-CoV-2 tiene como objetivo es verificar esos procesos de limpieza y desinfección que han sido implementados en las empresas, en los establecimientos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que establecer es un programa para verificar que esos procesos de limpieza y desinfección sean efectivos y pues sobre todo que se encuentren estandarizados con todo el personal. ¿Qué quiere decir estandarizados? Que el tiempo de contacto sea el mismo, la preparación de la solución desinfectante, la frecuencia en la que realizan esos procesos de limpieza y desinfección. Y pues una vez se tenga esta verificación, la frecuencia de análisis pues podría extenderse. También es importante mencionar que si existe algún cambio en esos procesos de limpieza y desinfección, pues nuevamente se debe verificar el análisis. Se debe verificar que esos protocolos de limpieza y desinfección, pues con estos cambios sigan iguales de efectivos. Acá hay otra consulta que es bastante extensa, pero la podríamos reformular y sería: ¿cómo se realiza el proceso de verificación para el método de diagnóstico del SARS-CoV-2? Bueno, aquí es importante tener en cuenta una cosa. Existen dos tipos de kits para el análisis del SARS-CoV-2. Los RUO, que son utilizados solamente para investigación, y los IBD, que han sido validados en forma in vitro. Entonces, pero la mayoría de esos kits de detección del SARS-CoV-2 han sido validados para el uso de matrices humanas, sangre, suero, fluidos, bueno, etcétera. Lo que nosotros realizamos en el laboratorio es una verificación del método de análisis. ¿Y qué quiere decir una verificación? Que nosotros tratamos de hacer tratamos de verificar, valga la redundancia, que somos capaces de reproducir de forma inequívoca el método que nosotros estamos utilizando. Entonces, lo que nosotros hicimos es verificar que ese funcionamiento de los kits respecto al uso de las matrices diferentes, en este caso superficies, ambientes, aguas residuales, pues que tenga el mismo resultado del uso propuesto, que es la detección del SARS-CoV-2. En la verificación interna incluimos desde el proceso de toma de muestra, el proceso de extracción del RNA y la detección del virus. Nosotros simplemente, pues, para este proceso utilizamos un control positivo, que yo lo mencioné, es un virus del SARS-CoV-2 que es atenuado. Este virus tiene una concentración conocida. Posteriormente se realizaron diluciones consecutivas para obtener 3 niveles de contaminación. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros evaluamos la especificidad, la sensibilidad, los falsos positivos y los falsos negativos. Y de acuerdo con los resultados que nosotros obtuvimos, pues fueron unos resultados satisfactorios de acuerdo a la contaminación de las muestras. Es decir, las muestras que nosotros habíamos contaminado con el virus, pues dieron positivas, y las muestras que no habíamos contaminado en su totalidad dieron negativas.
Entonces, a partir de esto y de las diluciones que nosotros hicimos, también pudimos detectar que los kits son efectivos para realizar la detección del kit, la detección del virus a partir de 10 copias virales. 2 consultas más para poder ir cerrando. La primera es respecto a si la evaluación inicial va a ser realizada por ALS. Esto atiende a lo que es el tamaño del área a evaluar, los números de empleados, si hay tránsito interno, las zonas de mayor afluencia, las de mayor contacto, etc. Bueno, como yo lo comentaba hace un momento, ALS tiene varios paquetes de servicios. Puede ser que el cliente tome la muestra o que el personal del laboratorio se encargue de realizar la toma de muestras. Respecto al tamaño de área, esto depende de las áreas que el cliente quiere evaluar. Lo que nosotros podemos realizar es una asesoría para identificar cuáles son esas áreas o esas superficies que tienen mayor riesgo, y esto pues depende de las altas probabilidades de contagio por la frecuencia de uso, por ejemplo. Respecto al número de empleados, pues no hay un número o un porcentaje indicado por las autoridades o por la Organización Mundial de la Salud. Pero es cierto que al realizar la prueba a la mayoría de la población, pues esto permitiría detectar los positivos que podrían ser asintomáticos o estar contagiando al resto. Si la población es muy alta y por costos no se pueden realizar, entonces se aconseja realizar una verificación epidemiológica del riesgo, es decir, personas que hayan tenido contacto con casos positivos ya confirmados, que convivan con familiares que tengan trabajos de alto riesgo como hospitales, policías, domicilios, etcétera, y que tengan síntomas o que tengan contacto frecuente con un personal externo como atención al público, clientes, proveedores, entre otros. La última consulta. ¿Qué porcentaje de fiabilidad tiene la metodología analítica? Bueno, como lo comenté durante la presentación, la RT-PCR en tiempo real es un método que es muy sensible, muy preciso, que es recomendado por las autoridades, por la OMS. Adicionalmente, en la verificación que nosotros realizamos internamente del método, pues pudimos verificar que todas las muestras contaminadas se detectaron y se obtuvo como resultado pues positivo, y todas las muestras evaluadas como negativas pues obtuvieron los resultados esperados. Entonces, pues el PCR es un método que es bastante confiable para el análisis del SARS-CoV-2. Bueno, por último, quisiera mencionar que varias personas han preguntado que en cuáles países se puede brindar este servicio para el análisis del COVID-19. Lo que yo quiero decir es que ALS tiene presencia en la mayoría de los países de Latinoamérica. Se tienen diferentes alternativas de análisis desde el área ambiental, food y pharma. Ya tenemos pues los datos de las personas que han tenido interés especial en nuestra propuesta para el servicio integral para el análisis del COVID-19. Por lo tanto, pues el área comercial de cada uno de los países se estará comunicando con ustedes próximamente. Gracias a todos por su participación. Queremos invitarlos a los diferentes webinars que se irán desarrollando. Queremos recordarles que los días miércoles también están los webinars que son impartidos en Norteamérica. Los invitamos a poder participar. Van a seguir siendo invitados para poder presenciar los siguientes webinars. No me queda más que agradecer nuevamente a todos ustedes. A Elena, muchísimas gracias. Ha sido un placer.